Presenta Clínica Hacter. Vamos a seguir hablando en el día de hoy de un problema en la práctica diaria muy importante, que es el dolor de cadera por artrosis de cadera, porque si bien la cadera puede doler por muchas circunstancias, por inflamación de las bolsas serosas, por problemas de ligamentos, por otras situaciones, nosotros estamos hablando sobre el desgaste del cartílago articular que se producía en la artrosis de cadera, porque cuando hablamos de artrosis de cadera tenemos que hablar del cartílago articular, y cuando hablamos de artrosis de cadera tenemos que hablar de las alteraciones que se empiezan a dar en el cartílago articular para que provoquen artrosis y que después se provoque el dolor, y que después se provoque el dolor en la ingle, y el dolor en la cadera, y el dolor capaz que en el muslo, y capaz que en la rodilla, por el problema de la artrosis de la cadera, y que de repente la persona no pueda cruzar la pierna porque le duele, por incapacidad, o no puede atarse los cordones de los zapatos, o empieza a renguear. Todo eso, toda esa sintomatología y signología de la cadera comienza con una alteración del cartílago articular. Creo, Martina está en controles, si nos puede mandar la primera lámina. Esto lo habíamos visto, esto va muy rápido. O sea, la articulación coxofemoral es esa articulación que está ahí en un círculo, lo demás ya lo habíamos hablado, coxalo-ilíaco es el hueso de la cadera, el fémur es el hueso del muslo, el hueso en la cabeza del fémur, con la cuchara, la cavidad cotiloidea del coxal, ahí se produce una de las articulaciones de la cadera, y ahí, en eso que yo dibujé ahí anaranjado o rosado, no sé cómo se ve, es el cartílago que cubre la cabeza. Ese cartílago que todos tenemos, y la otra parte que no se ve del cucharón, que también está tapizado por cartílago, ese cartílago se empieza a alterar. Cuando se empieza a alterar, y podemos pasar a la segunda lámina, perfecto. Acá lo dividí en 4 etapas, muy simples. Lo primero que se produce son alteraciones bioquímicas del cartílago articular. O sea, hay alteraciones bioquímicas, por decirlo de una forma microscópicas. Podríamos conjeturar mucho, hacer muchas hipótesis de por qué comienzan esas alteraciones bioquímicas en muchas personas y muchas no, ¿tá? Pero es sabido que el paciente que tiene artrosis de cadera comienza con esas alteraciones bioquímicas, y esas alteraciones bioquímicas empiezan a suceder una cuestión, fenómenos en cascada, que comienzan a avasallar, que comienzan a modificar la estructura de la cadera. Y una de las modificaciones que está dado ahí es, como vemos, la inflamación de la cápsula sinovial. O sea, por alteraciones bioquímicas del cartílago articular, que no sabemos exactamente cómo empiezan, se empiezan a producir fenómenos en cascada. Dentro de los fenómenos en cascada, la inflamación de la cápsula sinovial. La cápsula es como, sí, el nombre dice, una cápsula que protege a esa articulación y la cual le da estabilidad, y dentro de la articulación también hay líquido sinovial. Después, que ahí estamos viendo la tercera etapa, cuando ya afectó el cartílago, cuando ya afectó la cápsula que protege esa articulación, cuando incluso ya afectó el líquido sinovial, que todos tenemos, ese líquido lubricante que hay en esa cavidad entre la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea, hay un espacio virtual con un líquido que permite justamente la movilización de la cabeza femoral, que se altera, es como el aceite, el motor que se va alterando. Hay un líquido lubricante que se empieza a alterar. Se empieza a alterar también el hueso subyacente, porque empieza por la cartílago, empieza por la articulación propiamente dicha, y después el tercer punto, en la osteocondensación ósea, también se afecta, empieza como, digamos así, a destruir el hueso subyacente, tanto en el coxal como en la cabeza femoral. Incluso en etapas avanzadas hay un verdadero apolillamiento de la cabeza femoral, y puede haber un apolillamiento del coxal que está al lado de la articulación. Yo lo resumí como osteocondensación ósea, pero es mucho más complicado que eso. Y finalmente, por supuesto que el espacio que se da en la articulación se empieza a perder, se empieza a juntar un hueso con el otro, el líquido se empieza a perder también, aparte la cantidad y la calidad, y ahí en el cuarto punto vemos que hay una pérdida total del espacio articular. Cuando hay una pérdida total del espacio articular es porque la cabeza, que recién veíamos del fémur, y la cavidad cotiloidea, la cuchara, como llamo yo el cucharón, se pegan.
al pegarse ya no quedan, ya la única solución al final es la prótesis, porque ahí vos ya no podés hacer nada. ¿Cuándo podés ayudar en el tratamiento de la artrosis de cadera? Cuando en las primeras etapas, que lo vamos a ir viendo en las próximas salidas al aire, vamos a ver cómo es que ayudamos a frenar, a revertir, a minimizar el proceso de la artrosis para que no termine en el cuarto periodo, y es el periodo de la prótesis. Entonces eso lo vamos a ir viendo, cómo evitar esa situación en la próxima. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Presentó Clínica Hacter.